Dice el verso 21 y hasta el verso 24. Daniel 9, 21 al 24. Sí. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, muchas gracias por esta noche, oh Dios, gracias por todos los hermanos que están en tu casa. Gracias porque tu Espíritu Santo les ha estimulado a venir a adorar tu nombre, a pasar un tiempo de calor y de valor espiritual, Señor, un tiempo con tu palabra. Y te agradecemos porque es por tu gracia que estamos aquí. Te pedimos bendiciones, oh Dios, para todos los hermanos, rogándote, oh Dios, les ayudes en las necesidades que ellos tengan. En una forma especial oramos por la hermana Doris Arroyo, para que tú te glorifiques y pongas tus manos de sanidad y ella pronto puede estar en tu casa. Ponemos este servicio bajo la dirección del Espíritu Santo, Señor, y te rogamos el Espíritu Santo nos tome bajo su control y dirección y nos dé una actitud humilde, reverente, atenta, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu palabra sea de bendición. Y por favor, oh Dios, usa a tu siervo para tu gloria y para nuestra bendición. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Sí. Saludamos al niño Caleb. Saludamos al hermano Gustavo. Nos gozamos en verle. Sean todos bienvenidos. Hermanos, Daniel es todo un modelo, todo un ejemplo para la vida cristiana. Todo creyente debería leer el libro de Daniel. Sí, amén. Todos. Los muchachitos deberían leer el libro de Daniel. Porque a veces se conmisera a los muchachitos, a los jóvenes, pobrecitos en el mundo que estamos. No es cierto. Que alguien conoció a Cristo como Salvador, nada tiene de pobrecito, tiene todo para ser dichoso. Y si el Espíritu de Dios mora en el corazón, cual Daniel, puede tomar decisiones que duran para toda la vida. En el caso de Daniel, 13 años tenía cuando fue deportado o fue llevado a Babilonia. Y a los 13 años se le abrió el mundo babilónico, el mundo pagano, el mundo de los vicios, el mundo de los placeres.
Y dice el verso 8 que a esa tierna edad Daniel propuso no contaminarse. Te pueden tomar decisiones los chiquitos. Dice la palabra del Señor que Asa tenía 7 años cuando Dios lo llamó a servir. Y Josías, ¿cuánto tenía? 8 años cuando Dios lo llamó. Porque Dios llama a niños, adolescentes, jóvenes a tomar decisiones, ¿verdad? Y Daniel tomó decisiones espirituales que le duraron toda la vida. Y Dios lo respaldó, Dios lo protegió, Dios lo libró, porque el diablo quería quitárselo. En el reino babilónico, ¿verdad? Quería quitárselo. El capítulo 6 habla de una conspiración contra Daniel. Pero Dios lo libró. No encontraba ocasión. Hicieron al rey firmar un edicto para que se lo comieran, ¿qué? Los leones. Y yo creo que los leones solo le sirvieron de almohada durante la noche. Porque Dios lo libró. Dios libra a los que confían y creen en Él. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno. Y llega el rey, porque lo obligaron prácticamente a hacer eso. Daniel, aquí estoy, le dice Daniel. No en esos términos, pero aquí estoy. Inmediatamente mandó a sacarlo. Y ahora sí, echen a los conspiradores. Y no habían llegado adentro cuando los leones los devoraron. ¿Por qué la diferencia? Porque era un hombre temeroso. Porque era un hombre fiel, que mantuvo el nombre del Dios vivo en alto, que hizo que el rey Nabucodonosor reconociera al Rey del cielo. Amén. Qué importante el testimonio, qué importante tomar decisiones. Este hombre, creo, bien grande, está inquieto por los 70 años de cautiverio. Está interesado en lo que está pasando, en la condición del pueblo, en los sufrimientos del pueblo. Y escúcheme, si un solo hombre se propone, puede hacer la diferencia. ¿O no recuerdan Nehemías? A ellos le trajeron la información, pero ¿quién estaba haciendo algo? Nada, nadie. Y Nehemías tomó decisiones y marcó la diferencia. Porque a los fieles Dios quiere usarlos. Amén. Y aquí Daniel empieza, aprendemos cositas de Daniel. 1, primero, ama a Dios por encima de su propia vida. Sí, ama a Dios por encima de su propia vida, de sus propios intereses. ¿Sí? Y Dios le respaldó. ¿Sí? Ama al pueblo de Dios. Alguien que ame a Dios ama a su pueblo. Y alguien que ama a Dios ora por el pueblo de Dios. Amén. Y allí este hombre estaba orando. Quería que Dios le explicara cuándo iba a terminar esos 70 años. Y entonces dice allí la palabra del Señor en el verso número 22 y dice el número 21. Número 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte ¿qué?
Hay que buscar sabiduría y conocimiento de Dios. Especialmente para entender la palabra. A veces uno pretende entrar en la palabra en la presunción de sus capacidades humanas. Y entonces Dios le dice a Jeremías 33:3, clama a mí, amén. ¿Qué le dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que buscar la sabiduría de lo alto, doblar las rodillas, postrarse delante de Dios. ¿Cómo estaba Daniel? Daniel era una personalidad. Ya aquí en el gobierno de los medos y los persas, ¿verdad? Era una celebridad, era un personaje importante. Pero ¿cómo estaba delante de Dios? Cuando Dios le habló, ¿qué hizo? Cayó al suelo. Pegada su frente en tierra, sus palmas en tierra. Luego le dijo que se pusiera sobre sus rodillas. ¿Sí? Necesitamos postrarnos delante de Dios, humillarnos, más que en un acto físico. Postrar nuestro corazón delante del Dios Altísimo. Y si podemos hacerlo físicamente, para que rimen las dos cosas, el corazón con el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Este hombre se humilló delante de Dios. Y dice la palabra del Señor que aún estaba hablando en oración cuando Gabriel vino. Había recibido orden, vaya donde Daniel, dele sabiduría, explíquele. ¿Sí? Pero llama la atención que Daniel está centrado en una cosa, pero Dios quiere mostrarle otra. Sí, hay un pasaje lindo en Efesios 3:20. ¿Alguien quiere leer, por favor? Efesios 3:20. Sí, hermano Víctor. Efesios 3:20. Dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él quería que Dios le revelara cuando terminaban los 70 años. ¿Sí? Y no solo le dio sabiduría y entendimiento para comprender eso, sino que le dio una revelación más profunda. Y aparece allí, versos 23, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y allí le dice, le expresa a Dios su sentimiento a Daniel. Muy amado. Y eso es maravilloso, pero viene la revelación del verso 24. En ese verso 24 está concentrada toda la profecía antiguo testamentaria y neotestamentaria. Allí está encerrada toda la profecía. Hasta que entregue el reino al Padre. Pero hay todo un proceso donde dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad
y enliste allí, por favor, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Es un versículo maravilloso que concentra toda la profecía. Inclusive incluye San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, mucho de Apocalipsis, a partir del 6 en adelante, como Dios ya ahí el Señor detalla cómo lo va a hacer. Y entonces Dios le da a Daniel una mayor revelación. Y esta revelación debe ser de interés a los creyentes. No hay nada más maravilloso que estudiar sobre la profecía. Sí, amén. Hay que tomar tiempo. Hay veces el pastor invita a leer el libro de Apocalipsis y algunos dicen, da miedo. Al creyente no tiene por qué darle nada de miedo. Tiene que darle miedo al que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. A ese sí debe separársele los pelos, ¿verdad? Porque vienen cosas terribles. Sí. 70 semanas están definidas allí para que se termine con poner fin a todo, terminar con la prevaricación y rebeldía principalmente de Israel. Porque, ¿por qué estaba Israel en Babilonia? ¿Por qué estaba Israel en Babilonia? Justamente por su prevaricación y su rebeldía. Ya hablamos un poco de eso, cómo trataron a Jeremías, cómo rechazaron la palabra de Dios, cómo se dieron al pecado, inclusive a la idolatría, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios piensa terminar con eso. ¿Cómo lo va a hacer? Dice que Él va a poner fin al pecado y a la maldad y expiar la iniquidad en los que creen. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la obra gloriosa de la cruz. No hay otra forma. No hay otra forma. Dios definió la obra de la cruz como el único medio de expiación, el único medio de tener una nueva vida. Sí, amén. Y es el método que usa. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el único medio de salvación es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo. Por eso predicamos a Cristo a las gentes, para que las gentes se conviertan, crean que Jesús tomó su lugar en la cruz del Calvario. Amo Isaías 53, versos 5 y 6. Dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. ¿Qué significa eso? Que el que debía ir a la cruz del Calvario éramos usted y yo. Pero el amor de Dios ha sido tan grande
que Dios proveyó un sustituto y ese sustituto se llama Jesucristo el Señor. Y Él tomó un lugar, Él era santo, sin mancha, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos, dice la Biblia. Amén. Pero cargó nuestros pecados y recibió el juicio y el castigo de nuestros pecados. Y por sus heridas somos nosotros curados. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer eso? Terminar con la prevaricación, la rebeldía, el pecado, expiar la iniquidad a través de la cruz. Hoy por hoy, inclusive hay leyes en Israel que están prohibiendo hablar de Cristo. ¿Cierto? Desde el Congreso han determinado leyes en ese rumbo. Pero un día habrá una conversión, si se puede usar el término, en masa del pueblo judío. Pero antes tienen que vivir muchas experiencias terribles, adversas, para llegar al convencimiento de que el que habían crucificado era el Mesías y el Salvador. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Muchos de ellos tal vez ya marcados sin esperanza en la mano o en la frente, como muchas gentes que rechazan el evangelio, juegan con el evangelio. Una vez que recibieron la marca en la mano, en la frente, me decían chiquito, pastor, y si uno se corta la mano, es que no es ni cortarse la mano ni la cabeza. Las decisiones se toman en el corazón. Se recibe a Cristo, se rechaza a Cristo. Dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Juan 3:18, ¿verdad? Y el pueblo de Israel un día se van a convertir. La Biblia habla por eso, orar por eso. Pablo oraba por eso. Hay muchas opiniones tocante a esto, pero la Biblia dice lo que dice. Mejor hacer lo que la Biblia dice. Y dice Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Amén. Eso estamos encontrando. Pablo estaba orando por Israel. Inclusive por ese anhelo nacionalista, ¿sí? Dice Osadías, ¿verdad? Si se quiere. Dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué estaba orando Pablo? Por su pueblo. ¿Por qué estaba orando Daniel? Por su pueblo. Y también el libro de los Salmos dice que oremos por la paz de Jerusalén. ¿Quién va a traer paz? El anticristo, la Comunidad Económica Europea, las alianzas entre judíos, árabes. No.
el príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Es Cristo. Y es la fórmula que Dios ha establecido para poner orden, para dar salvación y vida eterna. Dice Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Porque en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el mundo de las religiones exhiben muchos nombres, pero es solo un nombre. Es Jesucristo, porque Él fue el único que dio su vida por el pecador en la cruz del Calvario. Dentro del propósito de Dios, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces Dios le está revelando a Daniel que allí hay 70 semanas para poner fin al pecado, al mundo en la condición que está. El mundo sigue como si nada fuera a pasar y no sabe con las cosas que se va a encontrar, porque lo que viene es terrible. La palabra del Señor nos enseña que 70 semanas están determinadas. Y lo último que dice, para ungir al Santo de los Santos. Viene, se cumple el periodo de la iglesia, viene Jesucristo por su iglesia, inicia la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, Jesucristo viene a la tierra. Aclaro un detalle, y es que el arrebatamiento no es la segunda venida. El arrebatamiento, el Señor viene en las nubes. En la segunda venida posará sus pies sobre el monte de los olivos. Y habrá un temblor, dice la palabra, que otro parecido no lo ha vivido la raza humana. Cuando Jesucristo venga. Y entonces se termina el pecado en su primera etapa, porque hay otra etapa más adelante, ¿sí? El anticristo, el falso profeta. ¿Qué le sucede? Inauguran el infierno. Y al diablo, ¿qué le sucede? Es atado por 1000 años. Eso dice la palabra del Señor. Entonces Dios le está dando a Daniel una nueva revelación y dándole sabiduría y explicándole el desarrollo de estas 70 semanas. No son 70 semanas comunes. Se conocen como septenios o semana de años. Entonces, estamos hablando de 7 por 7. Y ese es el tiempo que Dios estableció. Solo que están en algunos tractos, ¿sí? Están 7 semanas, luego hay un paréntesis, luego hay ininterrumpidamente se desarrollan 62 semanas, hay un paréntesis
y queda una sola semana para que se cumpla la semana 70. Allí vamos a explicar eso. Dice la palabra del Señor en Números 14:34. Que tiene que ver con el castigo de Dios sobre Israel por la incredulidad de ellos. Pero lo que rescatamos es el texto, un día por año. Dice la palabra del Señor, verso 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad. ¿Cuánto? 40 años. Días de años. Está bien. ¿Y cuánto estuvo Israel en el desierto? Porque Dios determinó que los 20 años para arriba no entrarían a la tierra prometida. Porque fueron los que se rebelaron, los que motivaron, los que se levantaron contra Josué y Caleb. Y entonces el precio era dar vuelta en el desierto 40 años hasta que se muriera el último de esos. Y la nueva generación entraría a la tierra prometida. También dice Ezequiel capítulo 4. Verso 5, verso 6. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y Dios usa días de años, pero en nuestro texto está hablando de semanas de años. Y ha establecido 70 semanas de años. Ahora bien, son 490 años para que se establezca la justicia perdurable sobre Israel. Para que se quite la iniquidad, para que el gobierno de Dios repose sobre la tierra, donde la maldad es erradicada. Dicen los versos 25 al 27 cómo están divididos. Sabe pues y entiende que Daniel 9, sabe bien y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, ¿habrá cuántas? 7 semanas de años. ¿Cuántos años son? ¿Ah? ¿Cuántas? 7 semanas de años. Sí. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años son? 7 semanas de años. 7 por 7, 49 años. 49 años. Pero luego dice la palabra del Señor: 7 semanas, y luego otro tracto, y 62 semanas de años. Dice, se quitará la vida al Mesías.
hay un tracto de 7 semanas de años. Hay un paréntesis y luego hay 62 semanas ininterrumpidas que concluirán con la muerte del Mesías. Entonces ya ahí, ¿cuántas semanas tenemos? 62 y 7, 69 semanas. Y dice la palabra del Señor: y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Ese paréntesis se conoce como el tiempo de la gracia, o se conoce como el tiempo de la iglesia. Ahorita hasta el día de hoy Israel sigue rechazando a Cristo. Entonces ellos están suspendidos, digámoslo de esa manera, por el plan de Dios. Porque como ellos rechazaron a Jesucristo, entonces Dios levantó un pueblo diferente, no Israel, un pueblo diferente, aunque compuesto de judíos y gentiles, un pueblo diferente que se llama la iglesia. Estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia está por concluir, está por terminar. ¿Y qué lo va a concluir? El sonido de la trompeta, la gloriosa venida de Cristo por los redimidos. Él no vendrá a la tierra, dije, vendrá en las nubes. Amén. Alguien me lee 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Sí, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y decía mi nieto, mi hijo Felipe, decía, chiquitito, decía, papi, y nos vamos en una autonube. Más o menos es la idea, él percibió bien la idea, porque Jesucristo viene en las nubes. ¿Y nosotros a dónde le recibiremos? En el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dice el verso 18, por favor? Debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con el hecho glorioso de la venida de Jesucristo. Nosotros esperamos la venida de Cristo. Sí. Eso cierra el paréntesis entre las semanas de 69 y 70.
Queda una semana de años. ¿Cuántos años son? 7 años. Una semana de años son 7 años. Estamos hablando de la gran tribulación. Sí. La gran tribulación comprende 7 años. Y en alguna forma en el texto donde estamos está dividida, esos 7 años están divididos en 2 tractos. 3 años y medio y 3 años y medio. Los 7 años son la tribulación, pero la segunda parte de la semana se define como la gran tribulación. Y ya ahí, propiamente para meterse en esa semana de años, hay que leerse Apocalipsis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y el 19 habla de cosas lindas, de una fiesta en los cielos porque cayó la gran ramera, amén, y una fiesta en los cielos porque vienen las bodas del Cordero, porque ya el Señor tomó el control o toma el control y viene montando su caballo blanco. Capítulo 19 es maravilloso, sí. Pero hay que leer de el capítulo 6 hasta el 18 principalmente, que comprende la gran tribulación. ¿Deben los creyentes estudiar esto? Por supuesto. ¿Por qué eso, pastor? Para que aprenda a agradecer al Señor lo que hizo por él. Cómo le salvó de cosas que están por venir. Pero también para desafiarle a la necesidad de predicar a otros a Cristo, entre los cuales están familiares, vecinos, amigos, gente que uno quiere, que si no le predicamos el evangelio, van a entrar a la gran tribulación. Y hay muchos que el mundo, las cosas de esta tierra los han seducido de tal forma que probablemente el sello del anticristo también los vaya a seducir. Y se van a someter. Sí. Y cuando alguien recibe la marca en la mano, en la frente, ya no tiene oportunidad. No importa lo que haga, ya no tiene oportunidad. La oportunidad, la única oportunidad es recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y qué lindo ir por la vida en paz, amén. Hoy enviaba un texto lindo que estaba allá en el libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y ese texto dice 2 cositas. Y al fin se levantará sobre el polvo. ¿De qué está hablando? De la resurrección de Cristo. Y luego habla de él, después de deshecha esta mi piel, en mi carne, es de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Amén. Texto maravilloso. Y qué lindo es ir por la vida mientras Cristo viene con esa convicción. Job la estaba pasando difícil, pero agarrado de esa convicción. Amén. Y el creyente debe asirse de esa convicción. Cristo viene y nos vamos con él. Procure cultivar su vida espiritual. Aprendamos de Daniel ser creyentes temerosos,
poner el interés en la obra del Señor, orar por la obra del Señor y pedir al Señor sabiduría. Porque solo bajo la sabiduría del Dios Altísimo entenderemos el plan y desarrollo, o el desarrollo del plan de Dios para las cosas del fin. Quiero terminar con un pasaje. Allá en en Romanos capítulo 8.